en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Amante Dios y Padre bueno, Dios del cielo, tú que habitas en gloria, Padre amado, delante de tu divina presencia estamos, mi Dios. Toma, Padre Santo, todo el control, Dios mío, de lo que hagamos, Padre Santo, en este lugar, mi Dios del cielo, Padre amado, y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo, Padre de la gloria, Dios mío. A ti te daremos siempre toda la gloria, toda la honra, mi Dios del cielo. Toma así todo el control, Padre amado, oh mi Dios del cielo, Padre amado, y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. A ti te damos gloria, te damos honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedes sentarse, iglesia. Mi alma te alaba y te glorifica. Bienvenido, gloria aleluya, a la casa del Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Así que le tocó la mejor parte del bizcocho. Qué bueno es cuando uno llega a la palabra. Oh, gloria a Dios. Los cánticos son buenos, las alabanzas son buenas, pero cuando vamos a escuchar palabra de Dios es mejor. Así que llegamos, ¿verdad?, a gozarnos de sus ricas bendiciones. Le damos así la bienvenida a los que estuvieron llegando. Hermana, usted bendiga mucho. Cristian, gloria a Celulla. Dígame. Ahí está, tenemos, ¿verdad?, la familia de nuestro hermano Jonathan está por ahí. Así que estamos más que gozosos. Gloria a Dios, aleluya, que pudieron llegar a la casa de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, ¿verdad? Como estamos hablando, yo decía a la iglesia que esta es la primera vez que me sucede, y un mensaje en serio. Hemos estado en una palabra, gloria a Dios, aleluya, por ciertos días, gloria a Dios. Así que presten atención, porque Dios, cuando, ¿verdad?, nos trae una palabra tan explicada, es porque algo quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hemos estado hablando sobre el desánimo. El desánimo, ¿verdad? Y hemos estado viendo varias partes sobre el desánimo. Pero hoy vamos a entrar como tema prácticamente cuando el desánimo produce murmuración. O sea, del cansancio interior a la rebelión abierta contra Dios. Triste. Peligroso. Son pocos, amados, la palabra, y hemos visto la historia. Son pocos los que sobreviven a los que se puede, ¿verdad?, o los que se pueden recuperar de una rebelión. ¿Por qué lo digo? 1 Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto es algo, amado hermano, a la cual nosotros debemos de ponerle atención. Vemos que estas palabras fueron dichas al rey Saúl cuando gloria a Dios había desobedecido a Dios por completo. Y se ve la rebelión y el peligro, amado hermano, como le decía, el peligro de la rebelión es que es fuerte, es que tú conoces con quién estás rebelando. Y no importa,
te revela con todo conocimiento. Esa es la tristeza o ese es el gran peligro que ocasiona él revelarse, en la rebelión. Cuando un cristiano se revela, se está rebelando contra aquel que lo llamó, contra aquel que lo escogió, contra aquel que lo ha capacitado. O sea, un cristiano conoce a su Dios. Si no, no era cristiano. Sí. Si no, no fue nunca cristiano. Nosotros que decidimos servir a Dios, le servimos porque le aceptamos y le conocemos. Entonces le conocemos. Y sabemos y tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que es un Dios y es un Dios de verdad, un Dios verdadero, por el cual nosotros le servimos, porque es el Dios y el Padre, gloria de todas las cosas, gloria. Y cuando nosotros nos revelamos, nos estamos revelando contra quién, contra aquel a quien nosotros conocemos, que es todopoderoso. Para que veas al nivel donde llega el ser humano o la mente humana. ¿Hasta dónde llega? Vemos la rebelión es una actitud de una persona que está desafiando. Se niega a obedecer. Se opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. A este punto el que había llegado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por un desánimo, en su vida dejó entrar demasiadas cosas. Por eso es que cuando tú te desanimas y cuando estás en el camino del Señor y te desanimas, tú no puedes dejar que ese desánimo tome posesión de tu vida. No puedes dejar que ese desánimo se mantenga activo en tu vida. Aleluya. Tú tienes que sacudirte, levantarte, aleluya, reprender, aleluya, ese desánimo y seguir caminando para la obra de Dios y seguir caminando bajo la voluntad de Dios y seguir obedeciendo. Porque caminar bajo la voluntad de Dios es el caminar en obediencia. Señor, bendito sea tu nombre, papá. Así que te opone resistencia. La rebelión se encuentra en las siguientes: orgullo, egoísmo, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior. Eso es rebelarse. Cuando tú te rebelas contra quién, que te dio un mandato o te mandó aleluya y te dio un mandato y tú estás en desobediencia a ese mandato. Y por eso yo decía, la palabra es triste. Es triste, amado. El desánimo espiritual rara vez se queda encerrado en el corazón. Cuando nos confrontamos, cuando no lo confrontamos, no lo corregimos, comienza a manifestarse como se manifestó con el pueblo de Israel, en palabras. Empieza a manifestarse en palabras. La escritura es clara al mostrar que la murmuración es el lenguaje del corazón desanimado. Pero un corazón, cuando ya está en murmuración,
es que está en revertir. Ahí está el peligro que nosotros llegamos cuando empezamos a murmurar de lo que Dios nos mandó a hacer. O murmuramos en aquello en el cual en el lugar que Dios nos colocó y luego y empezamos a murmurar porque se nos vino un desánimo a nuestra vida. Porque, ¿qué muchos conocen la palabra que dice que nada me aparta de la muerte de Cristo? De la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades. Que nada nos separa del amor de Cristo. Pero el pueblo de Israel, este pueblo, oró a Dios porque se encontraba 400 años en esclavitud. Oró a Dios para que el Señor lo libertara, porque estaban pasando hambre, porque estaban pasando sufrimiento, porque estaban siendo esclavizados de tal manera que no lo podían ya soportar y empezaron a clamar a Dios. Y saben una cosa, que Dios los escuchó. Señor, bendito sea Dios los escuchó. Dios envió un libertador. Usted conoce la historia. Envía a Moisés y Moisés va, y se deja dirigir por Dios y va a buscar a este pueblo y empieza a hacer todo aquello en obediencia a lo que Dios lo había mandado a hacer, y este pueblo fue liberado. El pueblo pidió libertad porque la pidió. Dios se la dio porque la pidió de corazón. La pidió con sinceridad. Gloria al Señor. Eso es cuando nosotros, ¿verdad? A veces estamos pidiendo a Dios que se cumpla algo en nuestra vida y Dios te lo cumple. Gloria al Señor. Y después que te lo cumple, ¿seguirás igual? El pueblo de Israel no sigue igual. El pueblo de Israel, después que clamó, se encontró con el primer problema en el camino y murmuró. Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla. Siempre que veas a un hermano murmurando, es que ya el desánimo se apoderó por completo y su fe ha decaído. Porque el desánimo que lleva a un cristiano a llegar a ese nivel de crítica es porque ya, gloria a Dios, aleluya, ya eso se había apoderado en su corazón y de momento de ahí lo que sale es rebeldía. Rebeldía. Lo que inicialmente parece ser solo cansancio emocional. Al principio parece cansancio emocional. Termina convirtiéndose en una actitud de crítica, acusadora y destructiva. Por eso que la Biblia declara en Números 21:5, donde dimos lectura, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero lo más triste es, oiga eso, pero no hay ni pan, ni agua. El maná, ¿cuántas veces caía a la semana?
6 días. 6 días. Y el día antes del sábado, ¿cómo caía? Doble. Oye, mira una cosa que causa desánimo en nuestra vida. No nos deja ver. Nos tapa los ojos. Y este pueblo lo dijo, lo Seguya, pues no hay pan. ¿Será que ellos no lo quieren preparar? Pero el maná seguía caliente. El maná era el sustento que Dios le había dado al pueblo. Un alimento que ellos no tenían que preparar, un alimento que ellos no tenían que sembrar, un alimento que ellos no tenían que trabajar, era un alimento que caía. Todas las mañanas caía con el rocío. Caía ese alimento. Y ellos dijeron que no había pan. Pero lo más triste, lo más feo es lo que Dios luego dice. Nuestra alma tiene fastidio desde pan para el dinero. Tú decirle fastidio a la provisión de Dios. Es como cuando tú te levantas a trabajar y te sientes enfermo y te quedas acostado en la cama porque te sientes enfermo. Pero cuando llega el día del cheque, como que ese día es un hueco. Oye, pero que yo hubiera ido a trabajar. Pero si te levantaste, si Dios te dio el aliento, si Dios te permitió que abriera los ojos, si Dios te permitió que podías llegar a trabajar, por eso también te levantaste, pero sentiste una carga, sentiste una prueba y te quedaste. ¿Qué te está costando? ¿Sabes qué dice la palabra? Que el que no trabaja tampoco debe comer. El pueblo de Israel dijo que estaba harto de la provisión de Dios. Si nosotros, aunque nos estemos enfermos y seguimos trabajando, vamos a seguir, ¿qué? Comiendo. Pero este pueblo decidió quejarse. Esta declaración, amado, no es una expresión inocente de un simple agotamiento. Es una acusación directa que atribuye malas intenciones a Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo. Porque la gente, cuando hablan de esta historia, dice, oye, pero esa gente lo que hacía era quejarse. Esa gente lo que era murmuraban, pero por eso Dios lo hizo morir en el desierto. Por eso tuvieron que vivir 40 años más en el desierto. No, amado, es que eso no fue una simple murmuración. Eso fue una directa, una acusación directa a Dios. Al Dios que ellos le habían pedido que lo liberara. Al Dios que sabía que era todopoderoso. Al Dios que había mostrado sus señales, sus prodigios, que lo sacó de tierra de Egipto con mano fuerte. A ese Dios ellos se atrevieron a retar. Te vas a dar cuenta de por qué este pueblo tuvo que irse 40 años más en el desierto. Pero vamos a irnos más allá. Vas a entender el por qué todavía tú estás en el lugar que estás. A veces no salimos de un atolladero que tenemos en nuestra vida porque estamos pensando a sí mismos como el pueblo de Israel. Pueblo de dura servicio. Así nosotros lo comportamos a frente de la presencia de Dios. Quejándonos. Y con los hermanos de frente decimos lo que le traigo a Dios, hermano. Yo estoy bien victoria, pero de espalda estoy quejándome.
al frente del que todo lo ve, del que todo lo sabe, y que todo te escucha, que está en todo lugar. No lo digo seguridad, que por más que te escondas de un hermano, él está ahí, él te está escuchando, él te está viendo, él sabe cómo tú estás actuando, él sabe lo que incluso no lo has hablado, pero él sabe lo que tienes ahí ya en tu corazón. Y los desánimos traen muchos males al ser humano y mucho más creyente. Este pueblo acusó a Dios de que Dios tenía malas intenciones con el pueblo. Dios lo libera y Dios se queja. El pueblo no dijo: estamos cansados. Ay, Señor, estamos cansados de este desierto. Hoy el camino es difícil. Como dice, a veces lo decimos, ¿verdad? Que muchos decimos eso, ¿verdad? No es fácil estar en el camino del Señor. No es lo mismo que tú decir: la culpa es de Dios que yo estoy cansado. Eso es lo que hizo el pueblo. Ese es el peligro que puede llegar, lo que es el desánimo. Nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. No es que no venga desánimo a nuestra vida. No es que vengan, pero se huya cansancio. Va a venir cansancio, va a venir desánimo a nuestra vida todo el tiempo. Pero ¿cómo no vamos a intentar a él de la diferencia? El pueblo nos dijo: estoy cansado, es difícil. Ellos dijeron: nos sacaste para matarnos. ¿Saben qué? Este pueblo, mira, es un caso grave. Este pueblo, cuando el Señor lo libera con grandes prodigios en Egipto, salen durante el desierto y viene un ejército completo a matarlo. Ellos iban con niños, alimentos, con todo, pero lo que no tenían eran espadas. No sabían guerrear, no eran guerreros, eran esclavos. Apenas eran unos esclavos que habían sido liberados. Pero sin embargo, Dios hace otro milagro grandísimo: abre el Mar Rojo. Y por medio del Mar Rojo pasa este pueblo a seca, con sus pies pasados por allí. Y cuando el ejército de aquellos soldados se metieron detrás del pueblo, quedaron tapados en aquella sangre. Yo me pregunto, si después que pasaron el Mar Rojo, después, cuando nosotros separaron el rojo, empezaron a celebrar, hubieran empezado a darle queja a Dios: Señor, pero ¿por qué lo mataste? Ellos no dijeron eso. Ellos hicieron un palo. Ellos hicieron una fiesta. Dice que María cogió los panderos y empezó a danzar, y Moisés, y empezaron a cantar un cántico, que decía que habían echado al caballo y al jinete dentro del mar. Qué bueno cuando tú ves la manifestación de Dios en tu vida, tú estás que caminas por los aires, hermano. Pero cuando viene una prueba, cuando viene una circunstancia, entonces, gloria a Dios, ahí es que Dios quiere ver si verdaderamente eres o no eres. Bendito eres, papá, querido eres. Ahí es que Dios va a ver si tú eres de verdad o eres eterno. Sí, porque hay que hablar con el lenguaje ahora, para que se entienda mejor. O somos cristianos de verdad, o nos enviaron por TikTok. Y así que Dios está mirando el pueblo. Cristianos que lo desánimo, que un leve desánimo. Tú sabes que son 4 o 5 años, si no falta. 4 siglos de camino. Hombres que nacieron, hombres que murieron siendo esclavos, murieron esclavos. Y Dios los libera con grandes prodigios y con los bolsillos llenos. Porque dice que todos los egipcios se despojaron de toda su pertenencia y se la dieron al pueblo de Israel. Cuando ellos iban saliendo, salieron llenos. Tenían mucho oro, por eso fue que concluyeron el deseo.
El desánimo, cuando se expresa sin freno, convierte la dificultad en una supuesta injusticia divina. Pero Dios, tú no puedes hacer esto. Tú te has expresado así, hermano. Dios me libre. Líbrame yo de hablar de esa manera. Dios. Y se ha quejado así. Eso fue lo que hizo el pueblo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Le dijeron a Dios que era injusto. Yo me imagino 2 o 3 por allí diciendo, oye, 400 años de esclavitud y ahora vienen a cabrón, tú terminaste de desierto, pasaba hambre. Yo quiero verte aquí como rey. Como si todos lo merecieran. Pero no. Dios te va a poner en el camino lo que tú vas a necesitar para poder echar hacia adelante, amado hermano, porque este pueblo tenía que sacarle de su corazón los ídolos. Tenía que sacar todas las cargas que había dejado en Egipto. Porque el pueblo salió de allí, pero el pueblo salió un pueblo lleno de cargas. Lleno de conocimiento de dioses ajenos. Un pueblo, una nación que Dios la sacó de allí, pero Dios le había dado. Iba a traer una ley completa, iba a traer, porque este pueblo ya había que enseñar. Pero ellos no. Allá en Egipto eran esclavos, pasaban sufrimiento, pero no querían vivir bajo la voluntad de Dios cuando salieron, siendo libres. O sea que nada, eran gente libre con mente de esclavo. Y así muchos cristianos de los tiempos, que Dios los hizo libres, pero tienen una mente esclava. Todavía los problemas, las situaciones de la vida, los tienen esclavos. Le da tiempo a esos pensamientos, gloria segura, que se convierten en incredulidad. Porque no le estás creyendo a Dios. Porque el día que Dios te llamó, dice la palabra que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y sabemos y conocemos que Él fue en la cruz del Calvario y su sangre poderosa nos limpió ¿de qué? De todo pecado, de toda maldad y de las enfermedades. ¿Y por qué me enfermo? No le pregunté por qué a Dios. El Hijo de Dios, que Él haga como Él quiere. Él sabe lo que es mejor para mí. Porque si me deja a mí solo, yo me dejara a mí solo, me llevo el diablo. No me salvo. Si Dios me deja a mí, que yo sé que escoja mi camino. Porque esta carne, este cuerpo, lo que le gusta es lo malo. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Quería, oye, lo que quería, lo que era bueno para él, eso no hacía lo contrario, hacía lo malo. Y se dio cuenta que el mal, había un pecado en él, había un mal en su vida, había algo malo que había en su vida, y por eso había que depositarse en la mano del Señor, porque Él es el único que sabe dar buenas dádivas. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Es el único que da lo bueno para nosotros. La murmuración es un síntoma de incredulidad. Cuando tú murmuras, tú no estás creyendo a Dios. Por más que lo digas diferente a la gente, no. Yo estoy sólido, yo estoy fuerte, a mí eso no me debilita. El corazón cargado de incredulidad. La murmuración no surge de la nada. Es el resultado de un corazón que ha dejado de confiar plenamente en Dios. Ya dejó de confiar en Dios. Por eso que murmura. Israel había visto la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la provisión diaria del maná, el cuidado constante en el desierto, de día con una nube, de noche con una fuego, protegido por Dios. Sin embargo,
el desánimo lo llevó a cuestionar el propósito mismo de Dios. Y es por eso que no entraron en el reposo y perecieron todos en el desierto. Aquí se puso la cosa fea. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dije, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día que tentaron en el desierto, en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Reposo era la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que le iba a dar una tierra que iba a fluir leche y miel. Una tierra que el pueblo de Zeruya era lo que esperaba, esta tierra que fluía leche y miel. Gloria a Zeruya, pero el desánimo lo llevó a qué? A murmurar y a rebelarse contra Dios. Perecieron en el desierto. Perecieron en el desierto. Así hay mucho pueblo que se hace llamar pueblo de Dios. Lo digo de esta manera porque personas que murmuran de esta manera no es pueblo de Dios. Dejó de ser pueblo de Dios en el tiempo. Y no es por la falta de milagro, amado. No es porque no haya milagro. Es las cosas. Es por las cosas que no le salen como ellos quieren o como ellos planean. No son los milagros. Milagro es que nosotros hablamos nosotros todos los días. En esta casa de la mañana, ¿qué decía otro hermano David? ¿Cuántos años lleva la hermana con esa batalla? ¿Cuántos años son? En el 2011. ¿Usted no ve un milagro ahí? Yo sé que yo también. ¿Usted ve un milagro en eso? Hace tiempo está el milagro ahí. Hace tiempo que, mira, amado hermano, con muchos son muertos. Yo conozco gente que se lo dicen, el diagnóstico y el otro día ya está grave. Y no pasan 2 semanas y está muerto. Que no puede ver a la gente, no puede ver los milagros de Dios en tu vida. ¿Usted sabe cuántas veces Dios te ha librado? Dios habla de la muerte. Que tú no te has dado cuenta las veces que Dios te ha librado de la muerte. Todas las veces que Dios me libró a mí de la muerte. Por eso que cuando me pasan cosas, cuando yo sentía el dolor ese que me dio ahí, eso yo di la cabeza y cuando yo me contento, yo me esposo, yo me siento contento, mira. Ya sabes, todavía no hay tiempo. ¿Cómo que todavía no hay tiempo? Llamé a mi mamá y le expliqué y ella me dijo, no, pero es que no hay tiempo todavía. ¿Cómo que todavía no hay tiempo? Si lo que un creyente, lo que debe tener en su corazón, amado, dice gozar con su papá. Así debemos vivir la vida. Yo empecé a comprender. De hace un tiempo atrás yo empecé a comprender las palabras del apóstol. La acabamos esta mañana en la clase. Cuando el apóstol decía, para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo empecé a comprender por qué lo decía. Amados, somos siervos de un Dios todopoderoso, que todo lo sabe. Amado hermano, gloria a Dios, aleluya, que tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que vivir bajo su voluntad. Pase lo que pase, me enferme, me muera o viva lo que pase, tenemos que confiar en Él. Yo estaba pensando.
estaba allá en un descanso, tranquilito, yo no tengo que más. Está bueno. Tengo que esperar el momento de Dios. Todavía no era. ¿Quién sabe? ¿Por qué me voy a preocupar yo que este cuerpo se enfermó? Si el apóstol lo dijo, me enseñó. El apóstol tenía un hijo en su carne, el apóstol Pablo, oye, hablando del apóstol Pablo, yo no leí en el tobillo. Estamos hablando de un hombre que el Señor lo utilizó y escribió cartas, que todavía el día de hoy nosotros la estamos leyendo y la estudiamos y analizamos. Un hombre que se dedicó completo en alma y cuerpo al servicio de Dios. El apóstol Pablo lo apedrearon. El apóstol Pablo lo metieron en la cárcel. El apóstol Pablo le dieron latigazo. ¿Qué cuántas veces lo mataron? Y seguía conmigo. Y dijo, para mí el vivir, escrito, y el morir, y ganancia. Señor, oye, no me pongo a analizar en su corazón diciéndole, Señor, déjame vivo, porque voy a vivir para ti, y voy a seguir trabajando para ti. Yo sé que me quieren matar, pero voy a seguir haciendo tu voluntad. Voy a seguir haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Pero también tenga en su corazón, pero si me muero, mejor todavía. Eso es lo que digo la apóstol. Y uno dice, ¿por qué es difícil llegar a ese pensamiento? A ese pensamiento se supone que tenemos cada uno que le servimos al Señor. Cada hijo de Dios debe estar con un pensamiento así. Porque esto que vivimos hoy día, esto es un peregrinaje en esta tierra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Lo que nos espera es una vida eterna, amado hermano, una vida eterna donde no va a haber, oh, gloria a Dios, aleluya, más sufrimiento, donde no va a haber, oh, gloria a Dios, ninguna más carga, sino que nos vamos a dedicar a adorar y a glorificar el santo y dulce nombre del Señor. Esa es la vida que vamos a estar llamados. Sería hermoso. Y no me diera la venta. Pero no, me tocó quedar. Te tocó, Ana María. Quedarse por ahí más tiempo. Y cuidado que vamos a ver más tiempo. Pero el Señor está probando un corazón. Tenemos que ser, con lo seguya, gente que empecemos a confiar en la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. De completo. Esta gente que piensa cumplir su deseo. Oye, mami, yo te pregunto ahora mismo, no a nosotros ya, con este mensaje sindical que vamos a contestar bien. Pero si tú vas a ver y tú le preguntas a alguien ahora mismo, ¿qué te gustaría aquí en la vida? Lo primero que va a decir, bueno, yo tengo buena casa, con buen carro, con dinero en el banco. Otro te diga, yo me voy a viajar el mundo entero. Me gustaría. Habrá alguien que sabe que diga, yo voy a ir a predicar y a ganarme años para Cristo. Yo te digo, creo, yo no tengo ninguno. ¿En la calle? ¿Que tú le preguntas eso en la calle? Difícilmente. Nosotros, la iglesia, ese es el corazón que Dios está buscando. Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu. A tales adoradores busca Dios que la adoren. Esos son los adoradores que le busca a Dios que la adoren. ¿Por qué es fácil? Una vida llena de comunidad es fácil. Pero eso no es el camino del cristiano. Camino del cristiano, nosotros no podemos analizar, nosotros no la palabra. Nosotros no somos mejores que los apóstoles de Cristo. Ellos no fueron mejores que nosotros, pero nosotros somos mejores que ellos.
cada uno de ellos dejó todo. Dejó casa. Ay. Dejó cada una de sus pertenencias y se fue detrás del maestro. Santo de Dios. Jesús le dijo, ven. Y ellos se pararon y le siguieron. Ven, sígueme. Y ellos se pararon y le seguían. Dejaron todo. Solo estoy enseñando a nosotros que tenemos que, amado hermano, lo que tenemos, si lo vamos a analizar con nuestros hijos, la palabra nuestro es más o menos ahí. El Señor nos puso a cargo. Ellos no pertenecen a Él. Él fue el que los creó. Y hay gente que quiere trabajar toda la vida pegado ahí. Hay que cortarle con un umbilical. Y que caminen. Y que hagan su vida. En el servicio, yo me voy a encargar de enseñarle la palabra. La mejor herencia que un cristiano puede darle a su hijo es enseñarle, guardar la palabra de Dios. La mejor herencia. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo dijo Pablo. Pablo no menciona ese pecado como algo menor, sino como una causa directa de juicio. La murmuración es peligrosa, porque no solo expresa descontento, sino una incredulidad práctica. Estás practicando, dice la palabra del Señor, que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Y el que murmura, el que está murmurando, es un pecado. La murmuración es un pecado peligroso, de muerte. Es la evidencia de que el corazón ha comenzado a desconfiar del carácter y de la fidelidad de Dios. Tú sabes una cosa, que tú sabes que ese es uno de los caracteres, de los atributos de Dios, es que Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Pero cuando tú murmuras, tú estás lleno de incredulidad y tú estás desconfiando de la fidelidad de Dios. O sea, que del desánimo pasaste a un daño, pero se convierte en un daño hasta colectivo. ¿Por qué un daño colectivo? Porque afecta a todo el mundo. Empieza a afectar a los que están a los tuyos. El desánimo siempre afecta a más de una persona. Cuando el corazón se llena de queja, las palabras comienzan a ¿qué? A influir en otros. Tú sabes que cuando tú estás en la iglesia, tú ves a como música callado, haz la práctica para que usted vea. Compra y decir aleluya. Aleluya. Pero no te calles ahí. Aleluya. Para que tú veas cómo va a empezar todo el mundo. Se va a parecer esto aquí, se va a convertir como los coquín. Cantando todo. Sí, amado hermano, porque eso es cuando tú empiezas a confesar cosas, amado hermano, eso se va a contagiar. El que está al lado tuyo se tiene que contagiar. Sí. Algo tiene que sacarte ahí. Asimismo, trabaja el desánimo en una persona cuando empieza a murmurar. Contagia a otro. Las palabras comienzan a fluir. En Israel la murmuración se convirtió en una murmuración colectiva. Lo que inició como cansancio individual
cual terminó como una rebelión general. Un pueblo rebelde. La Escritura lo dice en Números, capítulo 11. Dios dice en Números, capítulo 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo. Moisés, ¿estaba escuchando el pueblo? Que lloraba por su familia. Cada uno en la puerta de su tienda. ¿Usted se imagina cómo se debiera ver aquello? Esa gente se paraban en la puerta de su tienda, donde vivían ahí. Se paraban en la puerta y empezaban a llorar. Amado, esta es una nación grande. Era mucho pueblo. Se hablaba según por ahí que habíamos sobre 1 millón de personas. ¿Se vaya ese millón de gente llorando? ¿Cómo se debe escuchar eso? Cada uno a la puerta de su tienda. Y vio lo que trajo eso. Y la ira de Jehová se encendió de gran manera. También a Moisés le pareció mal. Cada tienda se convirtió en un lugar de queja. Cada familia empezó a hablar de su descontento de ser pueblo de Dios. El desánimo dejó de ser interno y se volvió público. La murmuración tiene un efecto multiplicador. Se multiplicó esa murmuración. Porque cuando murmura, eso apela a las emociones de las personas. No apela a la fe. Cuando tú empiezas a murmurar, ¿te imaginas tú en el trabajo? Que la gente que está contigo sabe que tú eres de la iglesia, que tú le sirves a Dios y te oigan cada ratito con una queja, con una maldición. A veces los boricuas usamos la palabra y alto. ¿Qué va a pasar con ese que está loco? Por eso que tú vas a escuchar mucha gente que te van a decir, si así están los de la iglesia, ¿para qué yo voy para allá? Ahí está peor que yo. El mundo mira las cosas por las cosas que posee. Sí. El cristiano, el que le sirve a Dios, no puede mirar las cosas de esa manera. Y no hay que echarle la culpa al diablo. Porque posiblemente, te voy a decir una noticia, posiblemente el diablo ni te conozca. Sí, porque una de las cosas que tienen los cristianos es que todo el tiempo es la culpa del diablo. Y siempre están peleando con el diablo. El diablo está más en tu casa que en el mundo. ¿Qué pasó con eso? Mi hermano, el diablo no es que ni te conozca. Él no es omnipresente como Dios. Él no puede estar en todo lugar donde está. Dios sí puede, pero el diablo no. Hay gente que no se atreve a orar en voz alta porque dice que el diablo lo escucha. Yo no sé cuándo compró ese apartamento que queda al lado del diablito. ¿No entiendes? No. Él no es omnipresente. Nosotros somos hijos de un Dios que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Nuestro Dios sí. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando vamos a quejarnos. No voy a quejar, yo sé que Él me la escucha. Él me la escucha. Conoce todo. Oye todo. Lo ve todo. Por más que no escondamos. ¿Sabes que mira que muchas veces yo me escondí? Y después me preguntaba, ¿por qué le pasa esto? ¿Y por qué le está pasando aquello?
Hipócritas los ojos y pues, están mal. Están mal. Dios te está viendo. De eso no nos podemos esconder, iglesia. No hay manera de escondernos de él. Por esto, la Biblia exhorta en Filipenses 2:14 a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. A hacer todo sin murmuraciones y contiendas. No porque la vida sea fácil, sino porque la murmuración destruye la unidad. Cuando tú te estás quejando y quejándote, posiblemente el que está al lado tuyo es más débil que tú. Y sabe con confianza. Hay gente que tú no le puedes estar contando tu vivencia, tus problemas, tus situaciones. Porque en vez de gente que se esfuercen en fe, que se van a debilitar y se van a salir corriendo. Son débiles. Los vas a echar para afuera. No es que sea fácil. Es que la murmuración debilita a la fe. Apaga el testimonio del pueblo de Dios. Oye, este pueblo, yo me pregunto, ¿cuándo fue que este pueblo salieron de Egipto, que estaban en ese desierto, que venían circunstancias? ¿Cuántas veces ellos hablaron de los milagros que hizo Dios? Pero no la Biblia, no lo enseña. Ellos hablaron de los problemas, de las circunstancias, de las dificultades, de lo difícil que era el camino, pero nunca los oí hablando de los milagros y las grandes cosas que había hecho Dios. ¿Tú sabes quién hablaba más de las cosas que hizo Dios? ¿Tú sabes quién hablaba más? Todos los pueblos que los odiaban. Todos esos reyes de esas naciones sabían que ese pueblo iba caminando con un Dios poderoso. Pero el pueblo de Dios no se conocía. El pueblo de Dios no se conocía que ellos tenían el Dios, hoy el único Dios lo tenían. Por eso es que la murmuración distorsiona lo que es el carácter de Dios. Distorsiona nuestra manera de nosotros ver a nuestro Dios. Cuando empezamos a murmurar, todo cambia. Uno de los aspectos que más llama de la murmuración es que presenta a Dios como injusto. Al Dios justo, la murmuración lo hace injusto, indiferente y cruel. Israel llegó a creer que Dios no los amaba, sino que los había engañado. Eso fue lo que dije. El salmista describe esta actitud. El salmista en el Salmo 78, 18 y 19 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Eso fue lo que hizo el pueblo. Este pan tan liviano, estamos hartos de este pan liviano. Queremos carne. Queremos carne, queremos comer. Eso es como que, esto es como, esté pasando una crisis en esta tierra que estamos viviendo, y está todo el mundo pasando lo que viviendo, nosotros como la iglesia, deseando que carne, queremos carne, somos tu pueblo. Tú fuiste que nos llamaste a tu camino, tú fuiste que me cogiste, Señor, y dame pollo, quiero pernil. En eso nos hemos convertido en una chuleta frita. Sí, amado hermano, eso es lo que pasaba con el pueblo. El salmista lo dijo: pues me tentaron. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesas en el desierto? Decirle a Dios, pues, era más usted que decirle a Dios. Y tú puedes
estaba quejando. Y el Señor le dijo, ¿qué tiene en la mano? Esa vara, con esa vara que tú golpeaste el mar rojo y se abrió. ¿Sabes qué es eso? Oye, tú digas una vez se te olvide que lo que tú tienes en tu mano. Eso es lo que hace el pueblo, se le olvidaba lo que tenía en la mano. Moisés, Dios le dijo, ¿qué tiene en la mano? ¿Sabe qué? Ve, golpea la boca. Golpeó una piedra y la piedra botó agua. Y Dios le dio agua a todo ese pueblo, amado, no era pequeño. La gente piensa, oye, pero llenaron un par de jabones. No, amado, estamos hablando de millones. Y 1 millón de gente en el desierto. Y todos abastaron de agua. Y todavía yo voy a murmurar ese día, pues yo, mira, amado hermano, es para que cuando tú sientas que está pasando un momento, mira, yo tengo hambre, y necesidad, hay hambruna, pero ¿por qué no hay? Parece que Dios quiere que no ayunen, porque Él es Dios. Ellos tienen que aprender a usar las circunstancias a su favor, porque todo, siempre la dificultad es que Dios se glorifica. Cuando estamos en debilidad es que Dios se glorifica. Cuando más débil, soy más fuerte. Porque ya no eres tú, sino el que te carga, el que te carga. Ya no caminas solo, camina porque alguien te lleva de la mano. Es como el mensaje de las huellas. Señor, me dejaste solo. Hay más que 2 huellas en la arena, me dejaste solo. No, hijo. Yo no te dejé solo. Yo no te dejé solo, esas 2 huellas son las mías. Yo estoy cargando. Eso es lo que te dice Dios a cada uno de nosotros. Él nos está cargando. En medio de tu circunstancia, en medio de tu prueba, Él está contigo. Él es el que te está llevando. Él es el que te va, amado hermano, a cargar por gloria de Dios, aleluya, porque Él fue vuestro Dios. No como los dioses paganos, no como los dioses romanos que nos tenemos que cargar nosotros. ¿Qué cosa? Esa gente son tan fieles a un Dios que tiene que cargar a ellos, a un Dios que se le cae ese hombre. Pero sin embargo nosotros, que tenemos un Dios que no hay que cargar, no nos carga a nosotros. Él nos carga a nosotros. Y sin embargo nosotros no le queremos, no creemos. No queremos creerle a Él. No queremos creerle a Dios. Por eso, que la murmuración pone a Dios a prueba, no para confiar en Él, sino para exigirle que actúe conforme a nuestros deseos. Cuando nosotros estamos murmurando, muchas veces cuando nosotros murmuramos, si en algún momento de nuestra vida caímos en murmuración, porque yo sé que no somos perfectos, yo sé que yo caí en murmuración. Me pasó. Gracias por la misericordia, como decía el hermano en la clase, la misericordia de Dios siempre va a ser grande con nosotros. Porque mira qué difícil nosotros somos en la mano de Dios. Dios sí que ha sido misericordioso, que ha permitido que yo esté aquí, como decía, cuando esté aquí. Cuando corrí. Y la Biblia ahí dice, además, la Biblia habla un año para aquellos que conocen esa carta. Hay un año. Y yo me libro de ese año. Por eso, como lo decía, de lo que es la misericordia de Dios que ha permitido que caigan mirados atrás, seguro que sí. Una misericordia que yo ni la entiendo, no me la merecía, pero Él tuvo misericordia. Santo de Dios. No sé, pero no sabía si tenemos que hacer, ¿verdad? Pero Él fue misericordioso, Él permitió que nosotros tuviéramos ahí de pies. El corazón desanimado de darle a Dios como Señor y comienza a tratarlo como si estuviera obligado a satisfacer nuestras expectativas humanas.
Ah, yo soy el ñoño, la niña de los ojos de Dios. Creemos que todo es bajo nuestros deseos, todo es bajo nuestras convicciones y todo tiene que hacerse bajo como yo estoy ahora acá, ahora mismo tiene que servir. Lo dice la palabra. Usa la Biblia rápido. ¿Tú sabes cuántas promesas hay aquí? Bueno, yo no sé, yo sé que el apóstol Pablo y cada uno de los discípulos la pasaron muy dura y no dejaron de servir a Dios. Mira, hermano, yo tengo por ahí, voy a dar un estudio de cómo murieron los discípulos, cada uno de ellos, según la historia y según lo que narra la Biblia. ¿Cómo murieron cada uno de ellos? El único que no murió en sufrimiento fue Juan. Pero estaba desterrado en una isla y no sabía, no supo de él. No puede ser. Ni nadie, ni la historia, nadie puede decir nada de Juan porque quedó desterrado en la isla de Pamo. Y de ahí no sabe nada. Pero todos los demás fueron mártires. Pedro, el que lo negó, el que le había dicho a Jesús, voy a morir por ti, cuando Dios le dijo, antes que el gallo cante me negará 3 veces. Sí, lo negó, pero ¿sabe qué? ¿Sabe que Pedro sí cumplió, murió por él? Y cuando lo fueron a crucificar, él no permitió que lo crucificaran igual que el maestro, ¿no? Ponme en cabeza abajo. Ni eso merezco morir como mi maestro. Eso es saber reconocer a quién tú le sirves. Eso es saber a quién le estamos sirviendo. No es a cualquier Dios, no es a cualquier hombre, no es a cualquier cosa. Le estamos sirviéndole al Dios Todopoderoso. Ni eso merezco. Lo mismo dijo Juan el Bautista. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Mira, ¿sabes qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Que no había uno más grande que él. Ni lo habrá. Eso dijo Jesús de él. ¿Cómo terminó Juan? Gozando de la vida con los millones o con riqueza, cómodo, no. La cabeza picada en un plato. Llevaron la cabeza de Juan el Bautista en un plato al rey. Un hombre que le abrió el camino al maestro. Un hombre que Jesús mismo dijo que no había otro más grande que Juan el Bautista. Y terminó su cabeza. Pero nosotros, con el primer dolor de cabeza, ya estamos diciendo que Dios no nos ama. Oye, Dios no me sana antes que haya dolor de cabeza. Mira, hermano, cuando tú miras para el lado y ves a otra gente pasando peores cosas que tú vas a aprender a decir, wow, Señor, tú tienes misericordia conmigo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que está muriendo en la calle en tantas enfermedades que hay? Nosotros no nos enfermamos porque somos cristianos. No es por eso. Nosotros nos enfermamos y Dios sí la sabe hoy. Y Él sabe. Pero que eso no le gusta mucho predicarlo porque no le conviene. Lo que están buscando son un número de gente. Y no están buscando gente para llevar el cielo. Tienen miedo. Pero yo tengo que decirle a la gente que este camino no es como lo pintan por ahí con el de José. Esto es un camino que tiene que coger una cruz. Y la tuya. ¿Y qué tipifica una cruz? Sufrimiento, cargas, pruebas, enfermedades. Oye, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Qué llevó Jesús a aquella cruz? Todas las enfermedades del mundo la cargó en una cruz. Pero Jesús dijo
Que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Si no te gusta, te equivocaste de lugar. Porque este es el camino que Dios busca, gente valiente, que verdaderos adoradores, gente de verdad, gente que adora a Dios al Espíritu en verdad. No es un lugar donde yo me venga a pasarla bien y entretenerme, hermano. Si usted quiere que entretenerse, yo no sé. Yo te voy a decir, llevo años en alta y baja, pero llevo años sirviendo al Señor. En grandes caídas ha sido por eso, porque creía que la iglesia era un lugar para yo pertenecer a un grupito. Me sentía que estaba ahora, que tengo una mejor vida ahora. Sí. Sí, dejaste la bebida, pero seguiste con las murmuraciones. Entonces no hiciste nada. Esto es un lugar, amado hermano, que Dios prepara gente que van a enfrentarse a lugares que son violentos. Porque el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos lo arrebatan. No se ha escrito, del cobarde no se ha escrito nunca nada. Del cobarde nunca se ha escrito algo. La Biblia hay historia. En la Biblia y hasta en los libros que vas a encontrar, pero los de cobarde no fueron. Nunca se ha escrito nada de un cobarde. Solo valientes los que arrebatan el reino. Así que estamos terminando. No te asustes. La murmuración justifica la desobediencia. Cuando el corazón murmura, la obediencia se vuelve opcional. Israel comenzó a justificar su rebeldía usando el desánimo como excusa. El cansancio del camino fue usado como cuestionar los mandamientos. Se hizo caer. Voy a hacer historia de caer, que va a ver todo eso. El cansancio del camino fue usado para cuestionar los mandamientos, rechazar la provisión de Dios divina y resistir la dirección de Dios. La Biblia declara en Ezequiel capítulo 20, versículo 13, dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Pues eso es lo que hizo caer en el desierto. Y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por cuanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ezequiel 20:13. El desánimo no solo enfría el corazón, sino que abre las puertas de la desobediencia consciente. En que tú desobedeces a Dios porque lo quieres desobedecer. Porque sabes que lo está desobedeciendo, lo desobedece. Ese es el problema. No solo el corazón de fría, sino que desobedeces sabiendo que estás desobedeciendo, que estás mal. Por eso yo dije ahorita que es un pecado práctico. O sea, el desánimo trae desobediencia, y la desobediencia trae pérdida del temor de Dios. La Escritura dice en Salmo 111, Salmo 111, 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La desobediencia quita el temor de Dios. Si tú desobedeces, ¿qué es lo que temes a Dios? Porque yo te voy a decir una cosa: si tu país te da un mandato y tú tienes temor a tu papá, ¿verdad que tú lo haces? Imagínate un Dios todopoderoso
Aquel que puede coger nuestras almas y se va al infierno, un lago que arde con fuego y azufre. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, la gente con Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, cuando el creyente murmura, ya ha decidido que su sentimiento tiene más autoridad que la palabra de Dios. Tú y contigo. Todo para algo. Así que yo te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Es mejor traerlo en serio porque